preparándome la prueba del Iros. La prueba consiste en total son 8 kilómetros de carrera con 8 bus, 8 ejercicios. No sé cuándo estaréis escuchando esto, porque es un episodio que estamos grabando en noviembre, con todo el proyecto este nuevo del podcast de Juntos Más Fuertes y demás, pero llegará. Es una conversación bastante interesante que tenía muchísimas ganas de grabar. Entra dentro del conjunto de episodios que estamos haciendo de entrevistas a entrenadores y profesionales del sector del mundo del entrenamiento, pero que creemos desde Juntos Más Fuertes que os pueden apoyar y animar mogollón, sobre todo a entrenar, a quitaros miedos, a falsas creencias y sobre todo a descubrir un poquito más a los profesionales y lo que hay detrás de esos profesionales que muchas veces no podemos acceder a ellos de forma tan cercana. Entonces, sin más dilación, muchas gracias, Chris, por este ratito. ¿Cómo te presentarías para alguien que no te conoce de forma súper sencilla? Súper breve. Bueno, pues soy entrenadora personal, me dedico al entrenamiento desde hace ya unos cuantos años. He encontrado en esta profesión mi pasión sin saberlo, digamos que lo he ido descubriendo conforme me he ido poniendo a trabajar en ello y a día de hoy es a lo que me dedico y a lo que quiero dedicarme. Para completar un poquito yo, ¿por qué Chris está aquí con nosotros hoy? Yo a Chris la conozco desde hace, ¿cuándo? 2019 empecé, así que... 2019, ¿no? Sí, hemos trabajado, para los que no sabéis, en el mismo centro pues desde entonces, yo llevaba un poquito más, que llevamos 3 años ya casi juntos trabajando, nos hemos ido por ahí de viaje, o sea que nos conocemos bastante bien. Y es una persona que para mí, por ejemplo, ha sido referente en tema de entrenamiento y mujer. Me acuerdo la primera vez que me vino una mami que se quedó embarazada, era una chica que yo conocía de antes y fue como, no tengo ni idea de dónde atacar esto, o sea, había tenido algo de formación en la carrera y demás, pero una cosa es la formación que te dan de un tema concreto dentro de una asignatura y demás, y luego ya cuando te tienes que enfrentar a esa situación, ¿verdad? Entonces me acuerdo que me diste como 5 o 6 tips súper sencillitos para sobre todo no cagarla, ¿no? Era como, vale, a lo mejor no vas a ser el mejor entrenador de embarazadas del mundo, pero al menos no vas a hacer que esa persona lo pase mal, o algo que me parece súper importante, que no se sienta incómoda, que es algo que vamos a hablar luego, del trato entrenador-persona en una situación especial, entendiendo como especial en el mejor de los sentidos, que a lo mejor está embarazada o acaba de ser mamá y es algo muy íntimo, que el poder conectar con una persona de fuera que no conoces, que no es ni de tu familia ni de tus amigos, y que se supone que le tienes que contar ciertas cosas que a lo mejor no te apetece al principio, pues joder, a mí en eso me ayudaste mucho. Y más a mí que soy una persona que ya me conoces, que me cuesta conectar con las personas en el plano emocional, entonces ahí me ayudaste mogollón. Todo muy sencillo, entonces a ver si conseguimos en la charla de hoy, por una parte, tema embarazadas y posparto, que des unas pinceladas sobre cosas que no pueden fallar, ya no para entrenadores, porque aquí creo que la mayoría de gente que nos va a escuchar va a estar en el lado de embarazo posparto, pero sí, si alguien, yo que sé, planea, alguna chica que nos esté escuchando que planee quedarse embarazada o que haya tenido a su hijo dentro hace poquito, decirle, pues mira, al menos esto no lo hagas, o si te han dicho que hagas esto, es una tontería, a lo mejor te interesa hacer otra cosa. También que charlemos sobre lo que acabamos de decir antes, que cómo percibes tú el mundo del entrenamiento siendo entrenadora y a la vez atleta, que llevas, sé que eres súper humilde y a lo mejor te da cosa decirlo, pero llevas entrenando un par de años como una bestia. O sea, y yo y la gente que te conoce, que te hemos visto desde fuera, que has tenido una evolución bestial. Entonces, si quieres empezamos por ahí. Tú como atleta, ¿qué entrenas ahora mismo? Si es algo que llevas entrenando mucho tiempo, si es algo que te ha dado hace poquito por eso. Vale, yo ahora mismo estoy, preparándome la prueba del Iros, que no sé si todo el mundo lo conoce de los que nos están escuchando, pero bueno, la prueba consiste en correr 8 kilómetros separados por miles, es decir, corro 1 kilómetro y hago un WOD, vamos a llamarlo ejercicio para que la gente nos entienda, ¿no? Que puede ser hacer 100 wall balls o hacer 1 kilómetro más de remo, bueno, lo que sea. En total son 8 kilómetros de carrera con 8 boots, 8 ejercicios. Me metí aquí porque, bueno, ya lo sabes, somos unos motivados. Estamos todos ahí. Falta que alguien nos caliente para que vayamos al lío. Entonces, pues nada, llevo desde aproximadamente, empezamos a la vez. Antes de verano puede ser, ¿no? Más o menos. Junio, ¿no? Junio más o menos. Preparándome para esta prueba
Sí que es verdad que ahora mismo lo que te comentaba antes, que estoy en un momento en el que no sé si voy a llegar o no por un tema de lesión que tuve hace nada, un par de semanas, un latigazo cervical muy fuerte. No sé si llegaré, pero bueno, voy a intentar seguir día a día entrenando y hasta que no llegue el momento no voy a tomar decisiones por adelantado. Entonces ahora mismo estoy enfocando mi entrenamiento en eso. Sí que es verdad que ha cambiado un poquito la perspectiva del entreno frente a lo que estaba haciendo antes del Irox, porque antes era un entrenamiento más enfocado a fuerza única y exclusivamente y ahora pues tiene ese componente un poquito más metabólico. Cuando entrenabas fuerza antes de empezar con el Irox, ¿cuánto tiempo llevabas entrenando fuerza? ¿Cuándo empezaste a entrenar? Primero, ¿cuándo empezaste a entrenar? Porque yo creo que muchas veces no es lo mismo tu background deportivo, por ejemplo, o sea, desde que naciste hasta ahora, ¿qué tipo de actividades has practicado y cuándo? Para que la gente sepa un poquito tu evolución, porque a lo mejor dice, wow, ahora Cristina está haciéndose dominadas, pesos muertos, búlgaras con X kilos, pero ¿de dónde viene? Porque a lo mejor es que desde que tenía 5 años su padre o su madre eran olímpicos y la metieron en este mundillo. Entonces, yo creo que no es el caso, para que nos expliques un poco por ahí. No, realmente se puede resumir en los últimos 2 años. O sea, realmente yo desde pequeñita he hecho muchísimos deportes, he jugado al béisbol, he jugado al baloncesto, he hecho patinaje, gimnasia rítmica, ballet, he probado de todo cuando era pequeña. El deporte en el que me quedé durante unos cuantos años fue en la gimnasia rítmica, llegué a competir, pero a nivel escolar, nada importante, y luego sí que mantuve el ballet hasta los 18 años, hacía ballet clásico, y eso lo corté cuando me vine aquí a Madrid a estudiar la carrera de INEF, y ese era mi deporte. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en la carrera empiezo a experimentar otras cosas, el primer año de carrera, segundo, empecé a introducirme en el modo fitness, pero muy mal. Lo que se hace cuando no sabes lo que tienes que hacer. Realmente empecé a entrenar cuando empecé a trabajar en este centro en el que trabajamos tú y yo juntos. Ahí empecé en 2019 y a raíz de ahí todo empezó a ir a más. Pero realmente te diría que la fecha de inicio fue 2020, momento en el que yo me pongo en manos de un entrenador y ahí digamos que mi rendimiento mejora exponencialmente. Vale. Cuando has dicho lo de que en la carrera empezaste a tontear con el tema del fitness, ¿por qué has dicho lo de no? Literalmente me apunté, o sea, yo iba a la carrera, a estudiar la carrera de INEF, pero por otro lado me apunté en mi tiempo libre en el campus universitario a una clase que se llamaba Fitness, que era de entrenamiento. Vale, iba yo con mi compañera de habitación de residencia con 5 abuelitos que tenían como unos 60 y algo años y hacíamos lo mismo que ellos. O sea, realmente... O sea, de alumnos, ¿no? De alumnos. O sea, ibas tú y tu amiga y luego... Con 19 años y luego el resto de alumnos que estaban allí tenían 60 y algo. O sea, era como un modo circuito de mantenerse en forma para chicas de 19. O sea, al final, una idea totalmente confundida de lo que es el entrenamiento de fuerza en nuestras edades, lo que debería de ser. Entonces, sí, empecé a ver un poco cómo se utilizaban ciertas máquinas, cómo utilizar poleas, pero no tenía ni idea de cómo entrenar. Vale, ¿y eso os lo impartía un...? Nos lo impartía un profesor. Digamos que ese fue mi primer contacto con un gimnasio. Luego fue lo típico de como me gusta bailar y he bailado durante muchos años, he ido a muchas clases de zumba. Entonces, parte de mi vida de estar pagando una suscripción a un gimnasio era limitarme a ir a las clases de zumba. Y literalmente pasaba al lado de la zona de fitness y era como de peso libre y decía, yo aquí no me meto ni loca. Estudiando INEF, o sea, teniendo en cuenta esto, que ibas hacia un tipo de actividad que yo creo que muchísimas personas que nos estén escuchando y demás se puedan identificar, ya sea por zumba, por body pump, por boxeo, yo sé, cualquier tipo de actividad colectiva. Te daba como grimilla el tema de las pesas, pero a la vez estabas estudiando la carrera que hemos estudiado los dos, que no va enfocada 100% al trabajo de pesas, pero joder, sí que has acabado trabajando de eso y has acabado entrenando de eso. Entonces, ¿qué pretendías conseguir con la carrera antes de enfocarte en el mundo del entrenamiento como tal? Cuando yo entré en la carrera, he de decir que fue un descarte. Esto puede estar feo, pero es verdad, en un principio fue un descarte. Yo tenía como primera opción estudiar enfermería. Yo lo que tenía claro es que me gustaba mucho el tema de la salud. Entonces, bueno, por unos temas personales decidí que me quería mudar y irme fuera. Yo soy de Asturias, pues venirme a Madrid a estudiar. Y entonces decidí INEF. ¿El por qué?
no te lo sé decir a día de hoy. Sí que es verdad que cuando entré en INEF mi primera idea era ser profesora de educación física, porque siempre había tenido ahí como lo típico de pequeña, de ¿qué quieres ser de mayor? Pues el tema de ser profesora, sí, siempre lo había tenido como muy ligado. Y mis ideas iban por ahí, y además en la universidad en la que estudié yo iba todo muy enfocado a didáctica. ¿Qué pasa? Que en tercero de universidad empiezo a ver asignaturas de salud. Y en cuarto ya escogí todas las que estaban relacionadas con salud y hice prácticas en un centro deportivo que yo pude trabajar con personas de diferentes patologías, gente con cáncer, Parkinson, personas con discapacidad intelectual, ahí vi por primera vez embarazadas y posparto, entonces empecé a ver otro mundo, se abrió completamente, que para mí no existía. O sea, yo cuando entré en INEF no contemplaba la posibilidad de que existiera la profesión de entrenador personal como tal, o sea, no lo valoraba. O sea, y poco a poco... Ni siquiera lo valorabas. No lo valoraba. Y cuando lo descubres es en cuarto de carrera. Sí, en tercero me empiezo a dar cuenta de que lo de ser profesora no va. Que no me llamaba, que no me apetecía, que no tenía vocación, que no me gustaba. Y empiezo a ver cosas nuevas que digo, ostras, la salud me gusta, el entrenamiento me gusta, hay otra posibilidad. Y ya en cuarto escojo yo las asignaturas que quiero hacer y ya sí que tengo claro por dónde van los tiros. Me parece muy curioso, o sea, las dos experiencias totalmente diferentes porque, por ejemplo, yo fue completamente al revés. Sí. Yo, o sea, soy 2 años mayor que tú, pero hemos tenido trayectorias totalmente diferentes porque yo cuando salí del instituto me metí a estudiar una ingeniería porque sentía que si no era ingeniero iba a ser un fracaso de persona y porque la mayoría de mis amigos se habían metido a economía, ingeniería, tal, y era como, ok, salió mal, estudié un segundo año de ingeniería, salió mejor pero peor, mejor en notas, peor en anímico. Y ahí fue cuando descubrí el mundo del entrenamiento, que yo lo descubrí como de golpe, me sacó de ahí y cuando hice el grado superior y cuando yo me metí en la carrera, para enlazar también con que hemos estudiado la misma carrera, yo desde el día 1 era como que pase el tiempo ya, que quiero salir de aquí y empezar a trabajar como entrenador. De hecho, yo en primero de carrera he estado trabajando como entrenador o como monitor técnico, entonces súper curioso eso. Y lo que, o sea, descubriste el mundo del entrenamiento tercero o cuarto. ¿Cuándo hiciste esa transición de decir voy a empezar a entrenar de forma diferente? Voy a apartarme un poquito más de las clases de Zumba, no porque me dejen de gustar, sino porque me llama la atención otro tipo de estímulos, como puede ser el trabajo de fuerza. Realmente eso empezó en cuarto de carrera, donde yo también empecé en tercero en realidad, a trabajar ya como monitora técnico deportivo. No era entrenadora, no ejercía como entrenadora personal todavía, sino que hacía pues, clases a grupos reducidos y cosas así. Y en cuarto empecé a tocar un poco más el tema del entrenamiento personal a modo de trabajo laboral. Pero hasta que no acabé la carrera y entré en este centro deportivo donde el trabajo era entrenadora personal en este caso, ahí fue cuando dije, vale, aquí hay que cambiar algo, porque en mi cabeza no tenía sentido que yo fuera entrenadora personal y no estuviera experimentando lo que estaba pidiéndoles a mis alumnos, ¿no? A mis clientes o como lo llamemos. Entonces, en ese momento yo empiezo a entrenar por mi cuenta, a ver lo que soy capaz de hacer, porque sí es verdad que yo en la universidad tampoco te puedo decir que he aprendido muchísimo en cuanto a planificación, programación de entrenamiento personal, o sea, no. Salí sin prácticamente ningún tipo de información, eso lo he tenido que ir adquiriendo después yo con formaciones complementarias o con la práctica y además al mismo tiempo que yo iba viendo por dónde tiraba con el entrenamiento, a ver qué hacía, qué podía hacer y cómo podía mejorar, veía a toda la gente de mí misma, sí quiero decir, veía a todos mis compañeros, a vosotros, entrenar en la sala y decía, vale, en plan, o sea, hay cosas diferentes, quiero decir, lo que yo estoy haciendo no se parece al tipo de entrenamiento que están haciendo ellos. Entonces, bueno, poco a poco intentando, al principio sobre todo entrenando en pareja con vosotros, pues me juntaba, oye, yo entreno contigo, yo entreno con el otro, tal, y entonces poco a poco iba adquiriendo pues un poco más de rodaje, de conocimientos, y ya la última parte fue el ponerme en manos de un entrenador y decir, mira, me dejo llevar, punto número 1, porque considero que es la mejor forma de exprimir al 100% tu potencial como deportista, atleta, llámalo X. Al final es muy fácil entrenarnos a nosotros mismos y caer en lo que nos apetece, lo que nos gusta y no lo que hay que hacer. Y luego, por otro lado, era una doble inversión. Para mí es, vale, sí, yo tengo un entrenador que me supone un dinero al mes, pero es que estoy pagando por que me entrenen y pagando por aprender. Claro. Y a día de hoy pues sigo
sigo con ello. Mola mucho siendo entrenadora, obviamente gente que no se dedica a esto tal, pero el tema de poder aprender de otra persona, además Javi que es tu entrenador, que pasará por aquí antes o después, porque es una persona que yo creo que es egoísta que no la conozca más gente, pero me parece muy interesante el punto también de aprender de eso. El tema de entrenamiento, según lo que haya podido entender la gente con lo que has dicho, empezaste a entrenar con un motivo externo a ti, me refiero con esto, que decir, siento que estoy ejerciendo una profesión en la que tengo que ser yo un ejemplo para los demás. Es como yo lo pienso muchas veces como el médico que fuma, ¿no? Que ves que sale a la sala de espera a echarse el cigarro y dices, ¿qué me estás contando? Total. Por eso me imagino que ha llegado un momento, o sea, cuando tú ya te sientes ejemplo de las personas a las que entrenas, llega un momento en el que empiezas a entrenar para ti, con un objetivo o con otro objetivo. ¿En qué momento has notado tú, desde los 2 años y pico que llevas entrenando más en serio, de decir, joder, pues hoy me he levantado y me siento diferente, en el ámbito que sea, es decir, no voy a sesgarte con ninguna opinión, pero ese cambio que todos tenemos, yo recuerdo, por ejemplo, que hubo una etapa cuando entrenaba más calistenia pura y dura, hubo una semana que recuerdo perfectamente decir, es que esta semana me siento increíble, o sea, como que te das cuenta de lo que eres capaz de hacer en ese momento y lo que no eras capaz de hacer hace un año y dices, es que soy una persona completamente diferente. Vale, yo cuando empecé, empecé por este motivo que te cuento y además esto creo que es importante. Yo era una chica que podía mido 1,65 y pesaba unos 55 kilos, más o menos, o sea, súper delgadita. Lo digo porque normalmente la mayoría de las chicas que empiezan en un gimnasio lo hacen con un objetivo estético. O sea, en la gran mayoría, no todo el mundo, pero muchas de ellas. Y yo cuando empecé a entrenar no era con ningún objetivo. Que no está mal, o sea, perdona que te corte, claro. Que a lo mejor a mí me pasaba. Chris y yo ya no trabajamos en el centro este del que estamos hablando, pero tenemos una experiencia de muchos años y a mí, por ejemplo, muchas veces me pasaba que cuando te venía alguien, hola, es mi primer día, tal, no sé qué, le preguntabas el por qué quería empezar a entrenar y como que da vergüenza, ¿no? Decir, no, quiero empezar a entrenar por verme bien y te lo dicen con la boca pequeñita, es como no pasa nada. Hay personas que se quieren ver bien, hay personas que quieren estar más sanas, hay personas que quieren simplemente despejar la mente durante una hora, pero que no pasa nada por entrenar por estética. Lo que pasa es que sí que es verdad que la mayoría de la gente empieza por eso y como yo creo que a lo mejor les da palo decirlo al principio a las personas que tienen cerca, se empiezan a cometer los errores que se cometen, pues es como, no, es que parece que verse bien como que está mal. Claro, no, para nada. O sea, lo decía desde el punto de vista de que yo no empecé a entrenar con ningún objetivo estético porque yo cumplía más o menos los cánones de belleza, me sentía súper a gusto con el cuerpo que tenía y no consideraba que para nada tuviera que entrenar con un sentido físico, digamos. Sí. Entonces empecé a entrenar por un motivo, el que acabamos de hablar ahora. Entonces, sí que es verdad que hubo un momento que hubo un cambio que yo creo que te puedo decir que fue... Es que es lo único que recuerdo así, como que me destaca más, que es el día que hice mi primera dominada, que yo ni siquiera estaba en plan fuerte de aquella. Lo que pasa es que como era tan chiquitita y pesaba tan poco, pues al final era más fácil, ¿no?, que pudiera lograr ese objetivo. Pero sí que recuerdo ese momento como un momento de decir, vale, ahora sí que hay un motivo o encuentro un objetivo por el que entrenar, ¿no? Igual que antes no entrenaba por nada en concreto, sino por un tema más laboral, por aprender y mejorar, pero no tenía un objetivo de rendimiento de decir, me apetece conseguir hacer esto. O sea, cero objetivo. Y cuando llegó eso dije, ahí va, qué guapo. Entonces a partir de ahí, rendimiento a tope. O sea, ahora mismo mi objetivo cuando entreno es ser lo más fuerte que pueda y lo más rápida que pueda.